Buen día. Eh, el día de hoy hablaremos de la solución de averías del carburador. Cabe aclarar de que el carburador es simplemente uno de los componentes de este sistema y como en la gran mayoría de ocasiones encontramos de que al tener un fallo de funcionalidad en la motocicleta simplemente nos remitimos es a verificar el carburador como tal. Entonces, este video en sí como tal va a tener diferentes partes. Cuando hablamos del sistema de alimentación, nos puede sonar algo complejo dar solución a las averías que se pueden generar por parte del carburador. Como la gran mayoría de ustedes saben o conocen, de que un motor de combustión interna necesita del famoso triángulo de fuego, que es compresión, una compresión adecuada, chispa, una chispa en el momento adecuado y con condiciones mínimas, y el sistema de alimentación. Vamos a ver por dónde tendríamos que empezar para dar solución. Lo primero que debemos realizar al momento de afrontar un fallo en este sistema de alimentación es realizar una prueba de manejo detallada para así poder verificar en qué momento es que se genera esta falla. Para ello debemos prestar demasiada atención en qué posición del acelerador es en la que ocurre esta falla. Para ello podemos utilizar una estrategia como la que estamos observando, que es marcar el acelerador. Observamos que lo marcamos en un cuarto, dos cuartos, tres cuartos y cuatro cuartos de aceleración, ya que esto es de vital importancia para entender, primero que todo, en qué momento ocurre el fallo, y dos, poder intervenir de forma precisa el carburador, ya que dentro del carburador tenemos diferentes circuitos que lo componen, y uno de los errores garrafales que en ocasiones cometemos es ver el carburador como un solo conjunto y no entender de que dentro de esa pieza tengo diferentes sistemas que intervienen dependiendo de esta apertura del acelerador. Por eso debemos empezar con estos paso a pasos para poder dar respuesta de forma más rápida, concreta, a los fallos reportados. Porque podemos dar respuesta o podemos solucionar un fallo sin tener en cuenta esto. Sí, lo podemos hacer, pero por lo general podemos tardar mucho más tiempo, o en ocasiones podemos solucionar el fallo y no entender el por qué se solucionó. Y recuerden de que esta es una de las grandes diferencias entre el técnico y el mecánico. Bien, continuemos. Ahora vamos a observar diferentes tablas que nos indican o nos muestran la apertura o posición de la cortina de aceleración o válvula de corte. Vamos a empezar con esta, en la cual nos muestran, observamos una tablita muy parecida como la que vimos ahorita en el carretel del acelerador. Vemos un octavo, ¿sí? O un octavo, un cuarto, media y tres cuartos, y totalmente abierto el acelerador, ¿sí? Para así poder verificar en qué momento entra a trabajar, ejemplo, el surtidor piloto, en qué momento entra a trabajar la válvula de mariposa,
en qué momento está trabajando el surtidor de aguja, en qué momento está trabajando la aguja del surtidor o en qué momento está trabajando el surtidor principal. Cabe anotar de que a medida que vamos pasando en las diferentes aperturas de la mariposa, no significa necesariamente que las otras piezas como tal dejan de trabajar, no, sino que simplemente su porcentaje disminuye con referente a la funcionalidad. Aquí observamos otra tabla. Esta es una tabla muy famosa o dada por un fabricante japonés, utilizada para el entrenamiento de sus técnicos. De una forma más gráfica nos muestra o nos enseña aquí válvula totalmente cerrada. Empiezo a acelerar, voy a la mitad o a 3/4 de aceleración y acá con la válvula totalmente abierta. Se supone que ya nosotros tenemos un concepto muy claro de lo que es el Venturi y cómo trabaja un carburador. Si esto no es así, simplemente me lo manifiestan porfa en los comentarios y ya haremos un video específico para explicar el funcionamiento de el carburador y un estudio más detallado de cómo funciona, ejemplo, un carburador tipo BM, cómo funciona un carburador tipo SU. Listo, pero continuamos. Observamos en la tabla anterior de que nos decía de que estando la cortina cerrada y entre 1/8, el surtidor piloto era el que mayor porcentaje intervención tenía en el funcionamiento de este motor o en el sistema de alimentación mejor. Entonces tenemos diferentes tipos de surtidor piloto como nosotros lo conocemos como chicleres. Los tenemos con diferentes formas, tamaños, pero en sí como tal cumplen la misma función, entregar una proporción de aquí entregamos una proporción de combustible, ¿sí? Para que luego sea pulverizado pues en estos agujeritos y ya de aquí para allá pues ya se supone que sería una mezcla. Eso lo podemos ver de una forma más detallada o estudiarlo de una forma más detallada en caso tal de que se necesite. Ya les dije que me pueden dejar en los comentarios si de pronto necesitamos dar un repaso o un estudio más detallado con referente a cada uno de los circuitos dependiendo del carburador. Listo. Tenemos tornillos de aire y tornillos de mezcla que intervienen en este circuito, que trabajan en conjunto con el chicler de mínima o de bajas que acabamos de ver. Entonces cabe anotar de que cada uno de estos tornillos se manipulan de forma diferente, ya que como se había publicado en días anteriores y algunas personas comentaron, efectivamente uno regula la salida de mezcla y otro regula o controla el aire que ingresa a este circuito. Tenemos la válvula de aceleración o válvula de corte, como lo indican algunos fabricantes. Dependiendo del carburador voy a tener que el accionamiento de esta cortina se puede hacer de forma directa o de forma indirecta, como lo observamos en las gráficas, ¿sí? Entonces podemos tener una válvula de mariposa y podemos tener una válvula tipo cortina o émbolo que su mayor porcentaje de trabajo va desde 1/8 hasta 3/4 de aceleración. Tenemos el surtidor de aguja o pulverizador. Pueden venir divididos en dos. Cuando esto ocurre, en sí como tal, a esta pieza
a estas piezas. Acá tenemos diferentes muestras. Podemos encontrar un surtidor de aguja enterizo, como lo encontramos acá o como lo observamos aquí, o podemos encontrar dividido en dos, un surtidor de aguja principal y un pulverizador. Tenemos la aguja del surtidor o la aguja, que la podemos encontrar prácticamente de dos formas. Una que es una aguja fija y otra que puede ser una aguja tipo graduable, como la que vemos acá. Aquí encontramos de que podemos cambiar la altura de esta aguja dependiendo donde desplacemos este circlip. Entonces podemos enriquecer o empobrecer la mezcla moviendo este pin o circlip. Por lo general, cuando la apertura de la cortina vaya entre 1/4 hasta 3/4 de aceleración. Y encontramos el surtidor principal o el chicler principal. O chicler principal va a trabajar en un mayor porcentaje cuando tengamos la cortina o la válvula de aceleración entre 3/4 a 4/4 de aceleración. Para ello vamos a continuar con los tipos de mezcla que podemos tener. En sí como tal podemos dividirlo en 2 o 3 grupos o de 2 o 3 formas, que sería una mezcla rica, que es la que vamos a estudiar a continuación. Debemos familiarizarnos con el valor lambda, ya que es un valor de que hoy en día se está utilizando muchísimo. Ejemplo, en motocicletas de inyección electrónica, al momento de conectar el escáner, podemos encontrar de que este valor lambda es entregado por el equipo de diagnosis. Entonces, cuando observemos de que el valor lambda es menor a 1, esto nos quiere decir que tenemos una mezcla rica. También es algo para tener muy en cuenta, ejemplo, al estar realizando una puesta a punto en una motocicleta tanto carburada como de inyección electrónica y estemos utilizando el analizador de gases, que así es que se debería hacer. O cuando la motocicleta va a la famosa revisión técnico-mecánica, en la cual una de las verificaciones es la prueba de emisiones de gases. Entonces debemos tener en cuenta esto.